Bueno, entonces en esta oportunidad nos acompaña Catalina Monera Rey. Catalina, te invito, Catalina, que prendas tu cámara para hacer la presentación. Catalina es estudiante de maestría de la Universidad de Friburgo de Alemania y es estudiante tesista de INDEMAR. Se vinculó con nosotros a partir del 2019, nos acompaña y hoy compartirá los resultados de su trabajo de grado de maestría que desarrolló con el apoyo del instituto. Quiero reiterar el agradecimiento a las personas que nos acompañan hoy. Contamos pues con la participación de diferentes personas, miembros de la academia, docentes, estudiantes de diferentes universidades. Quiero darle pues la bienvenida a los docentes que nos acompañan de la Universidad Nacional, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Tenemos también docentes de la Universidad del Atlántico. De igual manera, tenemos la compañía, la participación de la Universidad Pedagógica Nacional, del Bosque, de la Universidad de Medellín, de SINU, también de otras organizaciones, incluso universidades del centro del país, algunos otros investigadores externos como de Cornell y pues por supuesto agradecer a todo el equipo de INDEMAR que también está acompañándonos en este espacio. Bueno, aprovecho para hacer una especial invitación a quienes de pronto no han tenido la oportunidad para acompañarnos durante lo que resta del mes. Como algunos de ustedes saben, el instituto ha desarrollado una serie de actividades en este mes celebrando el mes de los océanos. Queremos invitarlos a que se hagan partícipes a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram nos encuentran. Entonces, antes de iniciar, quisiera hacer algunas recomendaciones para que tengamos un buen desarrollo de la actividad. Pues es importante que sepan que vamos a tener un espacio para preguntas. Durante la transmisión ustedes pueden escribirlas a través del canal del chat. Y al final de la presentación tendremos unos minutos para resolver esas preguntas. Entonces agradecemos que de igual manera durante el desarrollo de la conferencia ustedes por favor cuenten con su micrófono y su cámara apagadas. Bueno, de igual manera quiero pues agradecerles a todos nuevamente su participación y vamos a dar inicio entonces a la actividad. Entonces ya para quienes nos acompañan nuevamente, aquí tengo algunos mensajes de la Universidad Nacional, de la Universidad de Antioquia, docentes que también se contactan con nosotros y estudiantes de la Universidad Santo Tomás. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Quiero hacer la presentación de Catalina. Catalina Monera Rey cuenta con doble titulación de estudios ambientales y sociología de la Universidad de Nueva York y actualmente está culminando un máster de gobernabilidad ambiental en la Universidad de Friburgo en Alemania, como mencioné al inicio de esta presentación. Quiero invitar también a Ani Paola Zamora Bornachera, nos acompañará durante esta sesión. Ani es economista con énfasis en economía internacional y es magíster en manejo integrado costero. Actualmente se desempeña como jefe de la línea de investigación de cambio climático y política marina, también dentro de la coordinación GES del INDEMAR. Y en esta oportunidad, Ani supervisó la actividad académica que desarrolló Catalina en el instituto. Entonces, le invito a Ani que encienda su cámara. Y de igual manera, quiero invitar a Alejandra Vega, que nos acompaña hoy. Alejandra es ingeniera ambiental y sanitaria egresada de la Universidad del Magdalena, es investigadora científica de la coordinación GES y también nos acompañará durante la sesión de hoy. Muchas gracias, Alejandra. Te invito a que prendas por favor la cámara. Y bueno,
muchas gracias a todos. Por último, me presento para quienes no me conocen. Mi nombre es Alejandra Granados Galván y funjo como la coordinadora académica de INVEMAR. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces, vamos a dar inicio a la presentación. Voy a permitir darle paso a Catalina para que por favor nos comparta su pantalla y Catalina pues nos hablará sobre la transformación de la institución formal de uso de manglar en la bahía de Zispata. Entonces, Catalina, te invitamos a que nos compartas los resultados de tu trabajo. Ahí ya se ve. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Sí se ve la presentación porque me aparece como si estuviera en blanco. En este momento está en blanco, efectivamente. ¿En blanco? Un segundo. Por alguna razón, esto está. Bueno, espero que ya, ahora sí. Bueno, muchas gracias muchas gracias a todos por venir, pues por estar conectados. Yo hice mi tesis con el INVEMAR y de la Universidad de Friburgo, y mi supervisora fue Ani, que se presentó ahorita. El orden de la presentación va a ser que primero les voy a contar un poco sobre el caso y las preguntas de investigación, el marco teórico y básicamente cómo llegamos al enfoque que usé para la tesis. Luego el marco teórico, que es basado en el institucionalismo y la teoría del cambio institucional. Luego, qué métodos se usaron para responder las preguntas de investigación. Después hablaré de los resultados, que están divididos en tres partes principales, que son el marco jurídico, las asociaciones de mangleros y los planes de manejo forestal. Luego voy a discutir estos resultados con el marco teórico en la discusión, que ya verán más adelante, y al final son las conclusiones que incluyen recomendaciones para proyectos a futuro. Como muchos sabrán, alrededor del mundo el manglar está desapareciendo y Colombia no es la excepción. En las últimas décadas, alrededor del 57% del manglar en Colombia lo hemos perdido debido a actividad humana, que incluye agricultura, expansión urbana, pero también a la tala ilegal de mangle. Sin embargo, hay un lugar en la costa atlántica de Colombia, en Córdoba, que se llama la Bahía de Zispata, donde esta tendencia no se ve, sino que al revés, ha incrementado la cobertura de manglar en las últimas décadas. Lo que hace esta situación todavía más especial es que es el único sitio en Colombia donde la autoridad ambiental le da a las comunidades permisos de aprovechamiento de manglar. Entonces es una situación un poco compleja porque es un manglar que está usado de manera sostenible, pero también es un manglar donde está permitido el uso del manglar, que nosotros pensamos que no debe, que uno pensaría que no debe, se puede ser usado. Entonces, el propósito de esta tesis es entender cómo estas dos cosas pueden coexistir y qué podemos aprender de este caso para replicarlo y de alguna manera evitar la deforestación de los manglares en Colombia y en el resto del mundo. Acá en la foto se ve, esa es la bahía de Zispata y lo que está en verde oscuro son los manglares. Como dije, el problema es cómo se está usando este manglar de manera sostenible y no tanto cómo se usa ahora, sino cómo se llegó a esta situación. Para entender la situación, usamos el enfoque de cambio institucional, lo que significa que vemos el uso de manglar como una institución en sí.
que ya más adelante en el marco teórico les explicaré qué significa eso. Entonces, las 3 preguntas de investigación son: ¿qué dimensiones dentro de la institución han cambiado? ¿Qué tantas veces han cambiado y cómo ha sido ese cambio? Segunda es qué características tienen las dependencias de trayectoria y qué dependencias de trayectoria se ven en este caso. Y la última es qué mecanismos de cambio se pueden ver en esta institución. Y para responder estas preguntas se usó análisis de documentos, entrevistas y usé un programa que se llama MaxUDA, que ya les mostraré cómo funciona. En primer lugar, el institucionalismo es una teoría usada en las ciencias sociales, inicialmente en la economía y en la historia, que dice que para entender una sociedad o para entender la historia debemos entender sus instituciones. A pesar de existir desde el siglo XVII, no existe una sola definición de institución, de lo que todos los investigadores del institucionalismo consideran que es una institución. Y cada uno tiene su propia definición. Para esta tesis, yo lo que hice fue analizar las definiciones de 6 diferentes autores, incluyendo Elinor Ostrom y Douglas North, que ambos ganaron el premio Nobel de Economía, para tener mi propia definición, que es la que ustedes ven ahí, que son las instituciones, son un conjunto de reglas que determinan, restringen y regulan acciones y comportamientos y proveen estructura y estabilidad de la sociedad. Estas reglas pueden ser formales o informales. Por ejemplo, las formales son las que están escritas y muchas veces de manera de leyes y que incluyen sanciones. Y las instituciones informales son aquellas que, aunque proveen estructura, no están escritas como ley y muchas veces no están tan bien articuladas. Por ejemplo, pueden ser tradiciones, cadenas de valores o creencias religiosas. Dentro del campo del institucionalismo hay muchos que se han enfocado en el cambio institucional, porque otra de las características de las instituciones es que están cambiando constantemente. Sin importar de qué institución estemos hablando, es un hecho. Entonces, inicialmente Douglas North vio que esta es una característica muy importante de las instituciones y tanto él como John Campbell, por ejemplo, dijeron, bueno, necesitamos encontrar una manera de sistematizar estos cambios para poder entenderlos y para poder caracterizarlos. Entonces, lo primero que hicieron fue desagregar, dividir las instituciones en dimensiones para poder estudiar independientemente las diferentes partes de una institución en vez de tener que ver el cambio de la institución entera. Eso nos permite identificar patrones de cambio. Hay diferentes patrones de cambio dependiendo de cuántas instituciones cambian simultáneamente. El primer patrón es evolutivo o gradual, que de pronto muchos de ustedes están familiarizados con el concepto de evolución en biología, que es que muchos cambios pequeños se van sumando y eventualmente sí se ve el cambio, pero que los cambios son incrementales y tan pequeños que en el momento no parecen cambios. Otro tipo de patrón de cambio es el cambio revolucionario, que es todo lo contrario, que es cuando todas las dimensiones de una institución cambian al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando hay un cambio en el régimen político de una dictadura a un régimen de gobierno militar, que todo cambia en un país en un punto. Y el tercero es el equilibrio puntuado, que es cuando hay cambios graduales, pero en un momento, 1 o 2 momentos, hay un cambio que podría ser revolucionario, pero que no es de tal magnitud. Entonces es como un intermedio entre esos dos. Y una vez se determinen las dimensiones y los patrones de cambio, es posible identificar ciertos mecanismos de cambio. Kathleen Zellen, Wolfgang Strick y John Campbell, entre otros, han hecho una tipología, unas características de ciertos mecanismos de cambio. No es una lista completa, pero son los que ellos han identificado. Y el primero es dependencia de trayectoria, que lo que significa es que las decisiones que toman los actores al principio en una institución o los eventos que pasan al principio en una institución determinan las decisiones que se pueden tomar a futuro y restringen las posibilidades.
a través de ciclos de retroalimentación. Ya más adelante verán un ejemplo. Y de los otros mecanismos de cambio, no tengo tiempo de hablar de todos ellos, pero estos son los dos que se encuentran en esta situación. El primero es reconversión, que es cuando una institución cambia sus funciones o sus metas porque hay un cambio en la situación socioeconómica, por ejemplo. Por ejemplo, ahorita con el COVID, que algunos hospitales que normalmente no son para este tipo de medicina, los están readecuando para esto, a pesar de que la institución en sí no cambia, la institución en sí, perdón, no desaparece, su función cambia. Y el otro es bricolaje, que es cuando una institución tiene, todos los actores institucionales tienen un set de herramientas que pueden usar para diferentes propósitos. Entonces, bricolaje es cuando un actor institucional toma herramientas de diferentes partes de la institución y las recombina para sus propios, para ciertos motivos. Entonces, la metodología que usé para responder estas preguntas es cualitativa. De acuerdo a las preguntas, tiene más sentido porque la idea es hacer una línea del tiempo. Entonces, el contenido es más que todo en texto. Hay dos tipos de información y por eso mismo hay dos tipos de método de recolección de datos que usé. La primera es información existente, que es lo que otros investigadores u otras personas ya han hecho. En este caso son leyes, son planes de manejo, son estudios, son documentos de proyecto. Y para analizarlos se usa el análisis de documentos. Entonces, una lista de qué documentos son pertinentes, qué se quiere sacar de esos documentos y se usa toda la información que ya está disponible. Luego de haber hecho eso, se identificaron ciertos vacíos de información y para llenarlos se generó información a través de entrevistas con expertos. Esta es una técnica que es una técnica de entrevistas en la que cada entrevistado es escogido específicamente por su conocimiento sobre el caso, su relación, su conexión con el asunto que se está tratando. En este caso fueron 14 personas, incluyendo líderes de asociaciones de mangleros, personas del INVEMAR, de la CBS y de las ONGs OMACHA y Conservación Internacional. Una vez fue recolectada toda la información a través de análisis de documentos y entrevistas, usé esa información con un programa que se llama MaxQDA para codificarlo. La codificación cualitativa lo que intenta hacer es buscar patrones a través, usando códigos, que los códigos en este caso, como los usan, es parecido a lo que le llamamos un tag en las redes sociales. Entonces, lo primero que se hace es, así se ve más o menos el programa, para que se hagan una idea. Lo que ven a la izquierda es la lista de todos los códigos que diseñé en un principio, en este caso fue de acuerdo a las dimensiones institucionales, pero hay muchas maneras de diseñar los códigos. Luego, se toma un fragmento de texto, que puede ser la transcripción de una entrevista o un documento, y se codifican diferentes fragmentos de texto. Por ejemplo, acá se ve lo que está en azul y en verde, y muchas veces el mismo fragmento puede ser codificado con varias cosas. Por ejemplo, a qué periodo de tiempo se refiere, si es cooperación con mangleros, uso sostenible, puede ser el mismo fragmento. Y a la derecha se ve que permite, por ejemplo, en este caso fue una entrevista, todos los códigos y todos los fragmentos codificados dentro de una entrevista, de tal manera que cuando uno hace el análisis no se tiene que ver todo el texto, sino solamente los fragmentos que ya están codificados. O por ejemplo, si uno quiere ver todos los fragmentos codificados con cambio, también se puede hacer en vez de tener que ir documento por documento. Entonces fueron los métodos usados. La primera parte de los resultados fue establecer el contexto histórico de qué pasó antes de 1989, que fue cuando el primer plan de manejo fue adoptado por la CBS. La situación en la bahía de Zispata es un poco diferente a otros casos de manglares de los que uno lee alrededor del mundo, que son manglares de cientos de años o manglares muy antiguos. En este caso,
En el siglo XVIII ya existía el manglar en la bahía de Cispata, pero solamente entre Caño Salado, perdón, Caño Grande y la bahía de Cispata, que es más o menos como de la línea amarilla para arriba, pero por causas naturales, el cauce del río Sino, que es el río Sino, es el que ven ahí, cambió a donde pasa la línea roja ahora, que ven 10 Caño Salado, y esa era la desembocadura del río a principios del siglo XX. En ese entonces, todo lo que ven ustedes ahorita que está cubierto en manglar eran planicies de plantaciones de arroz, ahí también vivía la gente, y habían más o menos 40 mangleros en la franja de manglar que se va arriba, pero se dedicaban a la recolección de concha, que es la madera de manglar, perdón, la corteza del manglar que tiene un color rojo que la usaban para teñir cuero. Pero en el área, básicamente la actividad económica era la agricultura de arroz. Una noche en 1938, toda la situación cambió, tanto biológicamente, geográficamente como socialmente. Dicen la gente que vivía en ese momento en esa área que fue una noche que todos estaban en una fiesta en San Bernardo y el cauce del río cambió por completo y se desvió y la desembocadura quedó en Punta Tinajones, que es lo que se ve ahora en azul clarito porque tiene 3 bocas. Lo que esto hizo fue que permitió que el agua del mar entrara por donde antes salía el río y salinizara todos los suelos donde antes se sembraba arroz. Las más o menos 15.000 personas que dependían de sus cultivos de arroz se vieron forzadas a emigrar a otras partes del país, a San Antero, que es el centro poblado más cercano, o a cambiar su actividad económica por completo porque ya no habían campos para arroz. Más o menos en 1945 ya se ve la práctica de el aprovechamiento de manglar, la tala de manglar como una práctica económica en el área, cada vez más popularizada. Durante entre 1938 y 1957, el bosque siguió expandiéndose. Una de las maneras en la que el manglar se expande es que las semillas se las lleva el agua y se van asentando alrededor de ciénagas, alrededor de caños, y así crece el manglar. Y ahí ven, incluso entre 57 y los 80, el manglar siguió creciendo otras 1.500, alrededor de 1.500 hectáreas, y la comunidad empezó a depender completamente de ese manglar, depender de la venta de su madera. Pero en los 80, tanto la comunidad como la autoridad ambiental, que es la CBS, se dieron cuenta que no era sostenible y que era necesario restringir la tala de manglar. Por lo tanto, en 1989, se, se hizo el primer plan de manejo forestal del área. Y ya más adelante, y ahí es donde comienza la historia que les voy a contar ahora con el resto de los resultados. Los resultados están divididos en 3 partes. Como lo dije antes, la tesis sobre la institución formal de uso de manglar, lo que significa que no incluye las costumbres, las tradiciones relacionadas con eso, sino solamente las leyes y todo lo que está en papel, por decirlo así. Entonces, el primer componente es el marco legal. El segundo son las asociaciones de mangleros y el tercero son los planes de manejo. Para el marco legal se analizaron más o menos 40 leyes, decretos y resoluciones, de las cuales acá les voy a contar sobre las más relevantes porque, pues, por cuestiones de tiempo. La primera es que la Ley 13 de 1973 es la que crea la CBS, que es una corporación autónoma regional. En ese entonces estas eran parte del Departamento Nacional de Planeación y estaban a cargo de varias labores de desarrollo, pero no eran necesariamente ambientales. Sin embargo, esta ley crea la CBS que está en la cuenca del río Sinú y San Jorge, y le da permiso y le otorga el permiso de controlar los manglares
que están en la cuenca del río Sinu. Luego en 1978, la segunda ley, que es muy importante, que realmente viene del Código de Recursos Naturales, es que es la primera ley, el primer decreto en Colombia que dice que los manglares son dignos de protección. Que eso es muy clave porque antes de eso nunca habían sido mencionados en la ley. Luego la ley 99 de 1993, que es la base de nuestro sistema de política ambiental en este momento, porque crea el Ministerio de Medio Ambiente, crea el Sistema Nacional Ambiental, que es el SINA, y más relevante para esta tesis es que hace que todas las CAR se conviertan en organizaciones puramente ambientales. Ya no dependen del Departamento Nacional de Planeación, sino que son parte del SINA. Y como tal, la CBS pierde todas sus otras tareas y se enfoca exclusivamente en el manejo de recursos naturales de la cuenca de los ríos Sinu y San Jorge. En 1995, el Ministerio de Medio Ambiente se da cuenta que los manglares de Colombia están desapareciendo y les dice a todas las CARs pues, que tienen manglares en su territorio que deben hacer un inventario y una zonificación de los manglares para buscar una manera de manejarlos de una manera sostenible. La CBS hace la zonificación de la que les hablaré más adelante y el ministerio aprueba esta resolución, esta zonificación en el 2002. Adicionalmente, que es un acuerdo dentro de la CBS, en el 1999, que declara que la CBS está a cargo de todos los manglares. Esto es importante porque hubo unos años donde no era muy claro quién tenía control sobre la costa, si las CAR o la DIMAR, pero en el caso específico de la CBS, desde 1999, por ley, tienen control sobre todos los manglares. Luego, en el 2006, la CBS estableció un distrito de manejo integrado, que es un tipo de área protegida en la bahía de Cispata para proteger los manglares y otros ecosistemas. Y por último, que es la ley más reciente, que es la ley 1263 de 2018, le exige a las CAR que no han hecho su inventario de manglares, que hagan el inventario y también provee una guía de monitoreo de manglar para todas las CAR. Mientras esto pasaba al nivel legal, a nivel nacional, perdón, a nivel local, los mangleros, que son las personas que dependen del manglar para su actividad económica, se querían organizar para obtener beneficios, para poder tener un representante frente a la autoridad ambiental. En 1976, la señora Ignacia de la Rosa, que hasta hoy es la líder de los mangleros, formó el primer grupo de mangleros independientes, aunque era una asociación informal, pero ya estaban empezando a organizarse. En 1992, con la ayuda de la CBS y recursos de otras organizaciones, la primera corporación se formó en San Antero, que se llama Coprocaño. Y un año después, o casi al mismo tiempo, se formó Asomangle en San Antero. Estas dos organizaciones, lo importante fue que al formar las organizaciones, los mangleros tuvieron acceso a permisos de aprovechamiento y a proyectos que mejoraron su condición de vida y mejoraron su relación con la autoridad ambiental. Viendo lo exitoso que había sido esto, los mangleros de Lorica, que antes participaban en las mismas actividades con los mangleros de San Antero, decidieron formar su propia asociación en el 2000. Y los mangleros de San Bernardo del Viento, aunque queda al otro lado del río Sinú, también han tenido una relación muy estrecha con los mangleros de San Antero, decidieron formar sus propias asociaciones en el 2003. Entre el 2001 y el 2009, se formaron más y más organizaciones, pero el número total de mangleros no creció.
tal manera que inicialmente Asomangle tenía más de 100 miembros, pero muchos miembros preferían tener un grupo más pequeño para tener más control, más acceso a sus proyectos. Entonces se fue subdividiendo y al 2009 había 14 asociaciones de mangleros en total, que es el número que existe aún hoy en día. Y el tercer componente de los resultados son los planes de manejo. El primer plan de manejo se hizo en 1989 y lo hizo la CBS con una firma de ingeniería que se llama INCO. Y no era solamente para manglares, sino también para otros recursos naturales, pero en este caso manglares. Como pueden ver, toda la zona que está en rojo es lo que determinó que se podía usar de manera sostenible, pero que un borde de 20 metros de alrededor de las ciénagas y los caños, que es lo que está marcado en amarillo y naranja, era lo que se debía dejar para conservación. Y la parte de arriba en morado, el color es, no sé qué era una zona que no se podía tocar, una zona exclusiva para conservación. En esa zona no se permite el aprovechamiento de manglar. Entonces, ahí los primeros permisos de manglar se dieron de acuerdo a este plan. Luego, en el 2002, cuando la CBS, cuando la resolución 1602 de 95 hizo que la CBS tuviera que hacer su propia zonificación, fue la zonificación que hizo la CBS, que si pueden ver cubre el doble de área de la zonificación de 1989 e incluye ambos lados del río Sinú, tanto en el lado de San Antero como en el lado de San Bernardo. El área para uso sostenible es más o menos la misma, pero si ven hay unas franjas de protección, que es lo que está marcado en verde, y el área que está en amarillo seguía siendo el área para conservación. Una de las estipulaciones de esta ley es que una vez se presente la zonificación, la CBS tiene que elaborar un plan de manejo específico para cada zona. Entonces, en el 2003, lo que se ve acá es el plan para la zona de uso sostenible, que es lo que está marcado en rojo. Ese plan específicamente divide esa zona en rojo en 13 parcelas y cada parcela está inventoriada de tal manera que solo se puede usar una al tiempo y de manera sucesiva. Entonces, un ciclo dura 14 años y después se puede volver a utilizar. En el 2006, como dije, se creó el DMI, el Distrito de Manejo Integrado. Lo que hizo fue que se agrandó el área, pues como pueden ver, pasó 16.000 a 27.000 hectáreas, pero mayormente es porque se creó una zona de amortiguamiento que se usa para producción, tal manera que al proteger todo lo que está alrededor de los manglares y no solamente los manglares, se evita que las actividades humanas tengan impactos en esos manglares. Y en el 2010, INVEMAR hizo el plan de manejo para el DMI y expandió un poco la zona cubierta por el DMI y dividió las zonas de producción entre diferentes tipos de producción. Para el análisis de este caso y para poder responder las preguntas, la primera era ¿qué dimensiones institucionales se pueden identificar? Como recuerdan en la diapositiva sobre COMAX UDA, había una lista de todas las instituciones que usé para codificar, pero esa fue una lista hecha al principio, antes de las entrevistas, con la ayuda de mi supervisora, pero los resultados demuestran que 5 dimensiones son las que muestran la mayoría de cambios, o por lo menos los cambios más importantes. La primera dimensión es autoridad, y hay 3 cambios. El primero es que en el 93 la CBS y la CAR se vuelve una autoridad ambiental. La segunda es en el 99 que la CBS tiene completa autoridad sobre los manglares, que antes no se sabía muy bien. Y el tercero es que se establece el DMI y por ley la CAR tiene autoridad sobre el DMI completo. Entonces, a partir del 2006 la CAR
la CBS tiene autoridad no solo sobre los manglares, sino sobre todos los ecosistemas que se encuentran dentro de esas 27.000 hectáreas, casi 28.000 hectáreas. La segunda dimensión, que es muy importante y siempre ha sido parte de los proyectos y de los planes de manejo, es la recopilación de información. Y que INVEMAR la lleva haciendo desde el principio de los 90 en CIPAT. En el 89, cuando se hizo el primer inventario del manglar, fue muy importante porque se vio, ok, qué tanto hay, qué tan degradado está, cuánto se puede talar sin destruir el bosque por completo. En el 95 fue la primera vez que el Ministerio de Medio Ambiente, una autoridad a un nivel más alto, dijo, no solo la CBS, sino que todos tienen que hacer su propio inventario. Pero hasta ese momento el inventario era basado en el componente biológico, componente biótico del manglar. En el 2003, cuando se hizo el plan de manejo para la zona de uso sostenible, se incluyeron características socioeconómicas y características de la comunidad en el proceso. Y además se incluyó la comunidad como tal, los miembros de la comunidad, los mangleros ayudaron a hacer tanto el inventario como recopilar la información socioeconómica sobre el área. Esto permitió que cuando se hicieron las nuevas cuotas de manejo no se tomó en cuenta solamente el volumen de madera que se podía talar, sino cuáles eran las necesidades de los mangleros, cómo se podían usar estos dos valores para encontrar el número indicado de madera que se podía utilizar. Y en el 2018, como parte del proyecto Carbono Azul, por primera vez se recopiló una clase de información que nunca se había recolectado en manglares en Colombia o casi en el mundo, que es el stock de carbono en los manglares. Lo que significa es para entender su capacidad de absorción de carbono para proyectos red, por ejemplo. La tercera dimensión, que es muy importante, son los permisos y cuotas de aprovechamiento. En el 2003 esto cambió radicalmente, porque antes del 2003 era un poco que el que estaba en una asociación tenía permiso de talar, pero en el 2003 lo hicieron muy específico, de tal manera que hay 13 parcelas y solo una al tiempo se puede utilizar. Y como funciona ahora es que si una persona necesita manera de manglar para una cerca, por ejemplo, va a donde una asociación de mangleros, les da su pedido, la asociación de mangleros va a la CBS y obtiene un permiso de tala para una cantidad exacta, para un volumen exacto, de cuántos palos, qué diámetro, qué longitud, y va al bosque y tala exclusivamente, y consiguen exclusivamente lo que el cliente necesita. Y una vez traen la madera de vuelta a San Antero, la CBS comprueba que es la madera que dijeron que necesitaban y se les da un permiso de transporte para esa madera. Entonces el permiso, lo que hace este sistema de permisos es que se sabe específicamente qué tanta madera está siendo usada y quiénes están utilizando la madera. La siguiente dimensión es la configuración de usuarios, que cambió. Los tres mayores cambios fueron cuando se crearon nuevas asociaciones en diferentes municipios. Y por último es la cobertura espacial, que fue lo que cubrí en la parte de resultados, que son que la zonificación ha cambiado 5 veces, aunque hay ciertas cosas que se han mantenido igual, la zonificación del área como tal ha cambiado 5 veces. Entonces, como pueden ver, en ningún momento cambiaron todas las dimensiones al mismo tiempo, entonces no hay un cambio revolucionario. Lo más cercano es un cambio evolutivo, porque si pueden ver, siempre en todos los cambios hay solo un par de dimensiones que cambian. Sin embargo, se puede decir que el cambio en el 2003, que estableció los permisos y cuotas de aprovechamiento y hizo una nueva zonificación e incluyó a la comunidad en el proceso, es un cambio más grande que los otros, entonces puede ser un equilibrio puntuado. Sería, sí, se ve un patrón de equilibrio puntuado en este caso. Luego, esa fue la primera pregunta. La segunda pregunta fue si había alguna dependencia de trayectoria.
a partir del primer plan de manejo. Entonces, se encontraron tres diferentes dependencias de trayectoria, dos muy conectadas. La primera es que la parte de arriba, en todos los mapas, la parte de arriba que estaba en amarillo, es la parte de conservación, que está entre Caño Salado y el mar. Y desde el primer plan se consideró esa parte para conservación y todos los planes siguieron conservando esa parte del mapa. El segundo es que en 1989, en el primer plan de manejo, se estableció que los únicos que tenían permiso de aprovechamiento son las empresas comunitarias. No se define exactamente qué significa una empresa comunitaria, qué constituye una empresa comunitaria, pero se dice que esos son los únicos que tienen los permisos. Entonces, eso hizo que la CBS y los mangleros coordinaran y se ayudaran mutuamente para crear las asociaciones, inicialmente Asomangle y Coprocaño. Y al ver que la CBS le daba permiso solamente a las asociaciones y que las asociaciones podían seguir sobreviviendo con esos permisos, otras organizaciones, por ejemplo en Lorique, después San Bernardo, quisieron formarse. Y al ver que tanto desde el lado de los mangleros se podían beneficiar de tener una institución, tanto desde ese lado como el Ministerio de Medio Ambiente se dio cuenta que las asociaciones de mangleros son entidades completamente legítimas que ayudan a que el bosque se mantenga. Esos dos mecanismos hacen que se sigan que sigan siendo vigentes e importantes estas asociaciones. Tanto que el plan del DMI inicialmente incluyó las asociaciones y las tienen como uno de los actores más importantes, y lo mismo pasó en el plan de manejo del 2010, y ahora con los nuevos proyectos que se están haciendo se dice que los mangleros son uno de los actores más importantes. En paralelo, las empresas comunitarias no solo tienen acceso a los permisos de aprovechamiento, sino a todos los proyectos que se hacen en el área y a las actividades de conservación y reforestación. Entonces los mangleros entraron a las asociaciones, se formaron las asociaciones para recibir todos los diferentes beneficios. Entonces, al ver que tenían más acceso, se crearon más asociaciones. Sí. Y por último, se reconocen dos mecanismos de cambio. Primero, el bricolaje, como dije antes, que es que los actores institucionales ven que tienen varias herramientas a su disposición. En este caso, la herramienta es la formación de una institución de mangleros, de una asociación de mangleros, perdón. Entonces, los mangleros de diferentes partes decidieron usar mangleros que ya eran parte de esta institución, decidieron usar esta herramienta para formar sus propias asociaciones. El bricolaje demuestra cómo se multiplicaron las asociaciones de mangleros dentro de la misma institución. Y la otra es reconversión. Un ejemplo muy claro es cuando la CBS no se desintegra, sino que se convierte, se transforma en una entidad puramente ambiental. Y la otra es que inicialmente todos estos planes eran para restringir el uso del manglar, pero que hoy en día contribuyen más a la conservación y también contribuyen a la conservación y reforestación del manglar, aunque es todo dentro de la misma institución. Bueno, las conclusiones son que la institución formal tiene estos tres componentes, que es el marco legal, los planes de manejo y las asociaciones de mangleros, que hay cambios en 5 dimensiones diferentes y hay 16 cambios específicos que son en autoridad, recolección de información, configuración de usuarios, permisos de aprovechamiento y cobertura espacial de las reglas o zonificación, y que las dependencias de trayectoria se remontan al plan de manejo de 1989 y que son cosas que existieron desde ese plan que aún hoy tiene un impacto en cómo se maneja el manglar en esa área, y que hay dos mecanismos de cambio que son el bricolaje y la conversión. Y por último, que fue la idea desde un principio, que podemos aprender de este caso, que
para replicar y mejorar el manejo de manglares en otras partes. En este caso es que las asociaciones de mangleros deben estar incluidas en todas las etapas de un proyecto, y que los proyectos y los planes de manejo deben incluir fondos no necesariamente para darles a las comunidades, sino también para su desarrollo de capacidades, que es una de las cosas en que hicieron mucho énfasis los mangleros durante las entrevistas. Ellos quieren desarrollar sus propias capacidades, saber cómo manejar sus productos, su asociación. La segunda es que la CBS es un actor clave, no solamente porque es la autoridad ambiental, sino porque tiene una relación estrecha con los mangleros desde finales de los 80. Es una relación de confianza y respeto mutuo que es clave. Entonces, que esta relación es muy importante para cualquier proyecto. Y la última es que todos los proyectos tienen que incluir ambos aprovechamiento y conservación. Que ningún proyecto que sea enfocado solamente en conservación puede funcionar porque la gente todavía necesita aprovechar el manglar para su subsistencia. Sí, creo que eso ya era toda la presentación. Espero lo hayan disfrutado y si tienen preguntas, no sé, Alejandra. Bueno, muchas gracias Catalina por tu presentación, ha sido muy interesante. Quiero invitarlos a los participantes a exponer sus preguntas a través del chat. Me gustaría darle paso también a Ani para que nos acompañara y nos hiciera un poco una retroalimentación sobre lo que ha comentado Catalina. Hola, ¿me escuchan todos? Te escuchamos, Catalina. Buenos días a todos. Bueno, antes que nada, darte las gracias, Catalina, por presentar los resultados de tu trabajo, que hacen parte del máster que ella estaba realizando para los temas de gobernanza y donde se resalta como la importancia de estas metodologías desde el campo de las ciencias sociales para la revisión de los antecedentes y la revisión de toda esa información que nos permiten entender los cambios en la gestión de estos procesos. El trabajo también vale la pena resaltar que se enmarca dentro del el ejercicio o dentro de las acciones que estábamos adelantando en el marco de la acción MAPCO, manglares, pastos, marinos y comunidades locales. Este proceso es resultado de las actividades que venimos adelantando en el marco de la acción, en complemento con lo que se ha venido haciendo con la estrategia o con el programa de Carbono Azul Vida Manglar, en donde estos insumos van a ser un elemento clave para poder sentar esas bases de gobernanza que se requieren para el proyecto. Por el poco tiempo que ha tenido Catalina también para hacer la presentación, de pronto no pudo enfatizar en algunos aspectos relevantes que son claves dentro de esos antecedentes y también del direccionamiento o las directrices que ha dado el ministerio para eso. Sin embargo, la información que ella tiene asociada a su trabajo va a estar disponible para que puedan ser consultadas y puedan ser utilizadas para quien desee tomarlo. La metodología empleada es una metodología que no solo puede ser usada para tipos de estos análisis, sino que también le vemos potencial para ser usada en las investigaciones que hacemos para entender en corto tiempo procesos que demandarían mucho más tiempo si tuviésemos que revisar documento por documento. Entonces, Catalina, muchas gracias. Ella hizo un trabajo bien juicioso con las entidades, ella trabajó de la mano
con la CBS para poder validar parte de estos resultados y de lo que le estaba dando el resultado, lo mismo que con otras entidades u otros actores claves en el proceso. Se resalta el hecho de haber vinculado a las comunidades dentro del narrar esta historia. Parte de lo que las comunidades plantean también están en consonancia con lo que hemos venido conociendo de este proceso para Cispata, de acuerdo con los avances que se han tenido con la reglamentación. Esta es una experiencia, Cispata es una experiencia que puede ser replicada para otras zonas del país y también para entender por qué las cosas no han funcionado en otros territorios con las mismas características y sí cómo las instituciones como las que se presentan en la Bahía de Cispata sí han funcionado y cómo han venido evolucionando y se han venido consolidando en el tiempo. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias a todos los asistentes. Cualquier información adicional o cualquier inquietud las vamos a estar resolviendo vía el chat. Le vamos a pasar las preguntas a Catalina vía chat. Y si no alcanzamos por temas de tiempo, les estaremos mirando la forma de poderles hacer llegar sus inquietudes, sus respuestas a sus inquietudes. Muchas gracias, Ani, por tus comentarios. Han sido importantes para entender también el trasfondo de lo que ha venido desarrollando Catalina. Bueno, tenemos varias preguntas. Voy a citar algunas. Nos consulta Alberto si conoces cuál es el área y la proporción de manglar usado versus el manglar conservado, o de acuerdo al estudio. Pues en este momento, espera, el mapa. En este momento no sé exactamente qué parcela, pero como funciona es que ahí creo que se alcanzan a ver las líneas divisorias. Cada año, en este momento creo que el periodo son 2 años, el manglar que se tala es solamente en una de esas áreas pequeñas. Entonces no sé exactamente cuál es la proporción, pero tengo una tabla de exactamente el volumen que se puede utilizar en este momento versus cuál es el volumen total del bosque que se puede utilizar. Pero, por ejemplo, si ves de todas las áreas de manglar, en este momento pues hay unas 10.000 hectáreas de manglar más o menos, pero solamente alrededor de 4.000 se pueden utilizar en este momento, en total, pero esas 4.000 tienen divisiones. Muy bien. También tenemos otra pregunta que nos hace Juan Manuel Pérez. Durante esta investigación se identificó si las asociaciones de mangleros y comunidades dan otros usos al manglar o si realizan extracción de madera, y si hay usos, se identificó cómo se integran dentro de los planes de manejo. Todos los planes de manejo, creo que no lo mencioné, incluyen no solamente la extracción de madera, sino también, por ejemplo, la pesca y el uso de vida marina y de otros productos, básicamente. Pero las asociaciones de mangleros como tal, solamente es el uso es la tala de mangle. Muy bien. Bueno, nos comenta también David Sánchez. Bueno, hace un agradecimiento por la presentación y consulta cómo esa organización institucional y los cambios institucionales contribuyen a la capacidad de adaptación del sistema. La primera pregunta. Y la segunda pregunta es cómo, bueno, el componente académico se podría incluir en esa evolución institucional. Menciona que las investigaciones han crecido en el área y esto ha contribuido a visibilizar el sistema y abordar temporalmente la construcción de un puerto. La academia también ha contribuido a visibilizar estas situaciones. No sé si te refieres a
cuando es adaptación del sistema, no sé si es al sistema en general, incluyendo la institución o al ecosistema. No sé por qué. David, No, ¿nos podrías aclarar, por favor, al sistema social y natural? Ok, como yo pienso es que esos cambios lo que hacen al ser evolutivos, al ser más pequeños, hacen que todo vaya siempre en una misma dirección. Entonces creo que a través de los mecanismos de retroalimentación hacen que la institucionalidad sea cada vez más fuerte y que la institución en la parte social sea más robusta, más y que se mantenga a través del tiempo. En cuestión de lo ecológico, lo que yo pensaría, porque sé que otras personas dentro de MAPCO, por ejemplo Laura Laguna, están trabajando en el tema de adaptación basada en ecosistemas. De pronto ellos saben también qué influencia tiene las asociaciones en la adaptación, como en la adaptación de los ecosistemas, me imagino. Pero pues pensaría yo que entre mejor esté el ecosistema, entre mejor el estado del manglar, mejor adaptado está para el cambio climático y si eso es a lo que te refieres. Y la segunda pregunta. Sobre el componente académico. Sí, no, pienso que definitivamente podría ser investigado como otra dimensión y es el componente académico, porque INVEMAR o MACHA y muchas universidades, incluyendo la Universidad de Córdoba y la Universidad de Antioquia, llevan haciendo proyectos en el área con los manglares de Zispata y muchas veces con los mangleros desde principios de los 90. Entonces también sería interesante incluir un componente académico, o sea, para más investigación, un componente académico de cómo se ha recolectado esa información. Y porque sí, no, yo pienso definitivamente todos estos desarrollos han sido posibles solamente por la cantidad de información que tenemos. Y en las entrevistas, cuando les preguntaba a las diferentes personas qué hace que este caso sea tan especial y que tenga tanta atención por parte de diferentes asociaciones, decían que es por la cantidad de información que tenemos y eso solo ha sido posible por los esfuerzos académicos en el área. Entonces pienso que esa sería una muy buena adición pues a estas líneas del tiempo y también mirar qué universidades han hecho qué proyectos o, por ejemplo, comparar con mirar una línea de tiempo con tesis hechas allá, sería muy interesante. Muchas gracias, Catalina. ¿Y tú querías hacer algún comentario? Sí, quería complementar un poco la respuesta frente al tema de los otros usos asociados al manglar. El área es un área marina protegida, un distrito regional de manejo integrado, en donde hay múltiples usos. El aprovechamiento sostenible del manglar es uno de esos usos, pero en el área tenemos otros actores que hacen uso y aprovechamiento de la zona. Catalina inició su presentación mencionando el tema de las actividades agropecuarias, principalmente arroz. En la zona tenemos agricultores, tenemos ganaderos, tenemos pescadores, tenemos mangleros. Sin embargo, las comunidades de mangleros se dedican principalmente al uso asociado al ecosistema de manglar, es decir, al aprovechamiento de la madera y algunos complementan con actividades pesqueras. Recientemente, algunos están evolucionando o incursionando en temas relacionados con los temas de ecoturismo comunitario. Y esa ha sido la gran fortaleza de estas comunidades que han permanecido en el tiempo, han ido fortaleciendo su actividad, han ido aprendiendo de los procesos y no han estado apartados de las intervenciones que han hecho diferentes entidades, ONGs, el mismo INVEMAR dentro de la zona. Ellos han permanecido en el tiempo dentro de estos procesos. Y allí complemento un poco lo que preguntaba David frente a la primera pregunta, cómo esta organización interinstitucional y cambios institucionales
contribuyen a la capacidad de adaptación en el sistema. Parte de lo que hemos identificado que el fuerte de la zona es la fortaleza que han venido teniendo en términos de gobernanza. Y esa fortaleza que han mantenido en términos de gobernanza es lo que está haciendo posible que se puedan concretar acciones y se les pueda dar sostenibilidad en el tiempo, comparado con otras zonas en donde el tema de gobernanza no es tan fuerte. Entonces, en términos de adaptarse a estas nuevas condiciones del sistema, estas comunidades que han venido fortaleciendo por toda esta trayectoria que ha habido y por ese ajuste que se han dado a los cambios en la institucionalidad, es que se puede contar con este valor añadido para poder adelantar y mantener actividades de conservación en esta área marina protegida. Muchas gracias, Ani. Tenemos un espacio, una pregunta de Alexandra Rodríguez. Nos consulta si a partir de la investigación se podría identificar cuál ha sido el factor más determinante en el establecimiento de confianza dentro de la institucionalidad. Confianza, me imagino que se refiere un poco a la relación entre la autoridad ambiental y los mangleros, si a eso te refieres, Alexandra. Y de ser así, yo pienso que, y de acuerdo a lo que dicen los mangleros, es que existe una relación, una muy buena relación, una muy buena comunicación, que la CBS sabe que no puede imponer, la CBS e Inbemar y Omacha saben que no pueden imponer ciertas acciones a los mangleros, sino que cualquier decisión que se toma, sean permisos de aprovechamiento, sean proyectos, sean, por ejemplo, proyectos productivos, se hizo en algún momento uno con pollos o con cultivos alternativos, tienen que ser en conversación con la comunidad. Entonces, que pienso que la confianza es el producto de 30 años, 40 años de trabajo y de comunicación constante. Y una de las cosas también es que Rafael, ya ni se me acaba de olvidar el apellido, que es que es la persona de la CBS que está encargada de la Bahía de Zispata, lleva trabajando con los mangleros desde los 80 y que él sabe cómo hablar con ellos, sabe cómo respetar su información e integrar el conocimiento de los mangleros en los planes de manejo y en los proyectos. Entonces creo que esa ha sido la clave para llegar a esa confianza entre los docentes. Muchas gracias. Tenemos espacio para una última pregunta. Catalina, ¿cuál consideras que es la fortaleza más importante que tiene la institucionalidad en uso de manglar para la bahía de Zispata? Yo diría que una de las, y que le iba a agregar antes, cuando Ani habló de los usos alternativos del manglar, y es que los habitantes de esa parte del manglar se consideran mangleros, pero que la palabra manglero no está necesariamente asociada con la tala del mangle, sino manglero es quien vive del manglar y que ve el manglar como su empresa. Antes era mayormente para la tala del manglar y pesca. Hoy en día es ecoturismo, es ayudar a la investigación. Entonces es que la comunidad tiene arraigado en su identidad el hecho que son mangleros, que son personas que viven del mangle, pero que han encontrado maneras de adaptarse a lo que significa vivir del manglar, pero no necesariamente vender madera. Por ejemplo, en este momento, solo alrededor de 20 mangleros de los casi 400 que hay van al manglar todos los días, solamente más o menos 20 mangleros que van a talar todos los días. Sin embargo, esos 400 personas siguen siendo mangleros. Muchos trabajan normalmente como mototaxistas en San Antero y en San Bernardo, trabajan como asistentes de investigación para Inbemar, para Omacha, pero es el hecho, yo creo que son personas que le tienen mucho cariño al manglar y que saben que se tienen que adaptar para poder seguir usando su manglar, para poder seguir usando y para que siga estando.
No sé, ¿tú qué opinas, Ani? Sí, es cierto lo que mencionas. Parte del aprendizaje que hemos tenido con estas comunidades de mangleros es que para ellos el manglar no es simplemente el bien que aprovechan, venden y obtienen unos recursos, sino que ellos tienen toda una dinámica asociada al manglar. Doña Ignacia, una de las líderes reconocidas dentro de esta zona, señala en sus diferentes intervenciones que el manglar es su empresa y que como empresa tiene que administrarse para que pueda ser sostenible en el tiempo. Y esa premisa la tienen también las diferentes asociados de las diferentes asociaciones. Para ellos el manglar es vida, para ellos el manglar es alimento, para ellos el manglar es su espacio de recreación y cultura, para ellos el manglar es el elemento que debe ser dado como legado a sus comunidades más jóvenes. Es más, estas comunidades de mangleros vienen haciendo también un trabajo con los jóvenes y les preocupa que no puedan vincularse a estos procesos y temen que la institucionalidad se vea afectada con este cambio generacional. Y tienen una preocupación fuerte frente a eso y por eso están vinculando o desean que los proyectos cada vez más vinculen a los jóvenes dentro de estos procesos. Estos mangleros han aprendido que no es solo ir a cortar el manglar, sino que también es importante aprender o aliarse con los que saben para hacer todo el tema restauración, monitoreo y dar las recomendaciones que se tienen. Un aspecto muy interesante de esto cuando se estaba retomando o tomando esta información con los actores era que ellos conservan toda esta información en sus archivos en papel y cómo ha venido evolucionando esto y cómo han venido aprendiendo a formalizarse para poder hacer los acuerdos con las entidades a nivel formal, que muy poco se ve de esa forma o casi siempre toca empujar a las comunidades para que eso se dé. Estas comunidades han venido aprendiendo de los procesos administrativos para poder vincularse a eso. Y ejemplo de esto es que en el marco del proyecto MAPCO logramos firmar convenios específicos con las comunidades donde ellas ponían una contraparte vista desde su mano de obra o demás para adelantar acciones de restauración, conservación en el área marina protegida. Entonces, es una comunidad que ha venido evolucionando y que todo este antecedente les ha permitido a ellos aprender de estos procesos y fortalecerse como actores comunitarios. En estos momentos tenemos unos acuerdos firmados entre la CBS y las comunidades para los temas de cambio climático. Y son acuerdos en donde hay un compromiso legal y ellos lo asumen y lo entienden y se asesoran y responden frente a esas actividades. Entonces es un ejemplo a seguir de estos procesos, estas lecciones aprendidas en el DRMI CISPATA, que también tienen como base una sólida información que se ha venido construyendo en el transcurso de los años, ha permitido que esta institucionalidad sea cada vez mucho más formal y que pueda ser sostenible a largo plazo. A manera de conclusión de este trabajo que adelantó Catalina es que podemos hacer uso de estas herramientas para poder entender territorios y con base en ese entendimiento poder empezar a proponer acciones que estén encaminadas a mejorar la gestión, la conservación y si es caso, todos los temas de monitoreo que se tienen que hacer en estas áreas. O sea, es un insumo muy importante para poder evaluar no solo la efectividad, sino también empezar a establecer mecanismos que permitan fortalecer la efectividad de gestión en áreas, aquí como ejemplo, un área marina protegida, pero que también puede ser usado o replicado para áreas que no estén dentro de una figura de gestión que establezca la normativa
colombianas, sino que estén por fuera y que además entran a complementar la gestión en las zonas marino-costeras. Muchas gracias, Ani, por esta conclusión que has hecho. Definitivamente, pues el trabajo que ha desarrollado Catalina con el apoyo de tantas personas ha sido muy importante para comprender la dinámica en esta zona en particular. Vemos entonces la importancia de la integración y participación de las comunidades de forma activa. Con este espacio, entonces, damos por finalizado la sesión de preguntas. Agradecemos a todos sus preguntas. Antes de cerrar formalmente, quisiera invitarlos a todos, vamos a dejar de compartir pantalla y quisiera invitarlos a todos a activar sus cámaras. Nos gustaría tomar una fotografía como parte de las memorias de la actividad de hoy. Entonces, y los invito a todos si quienes quieran hacerlo, por favor, prendan sus cámaras. Catalina, si puedes, por favor, desactivar la pantalla. Nos gustaría que se integraran unos minuticos para que nos acompañen. Y bueno, mientras tanto, pues agradecer a todas las personas que se unieron. Tenemos personas, profesores, docentes, estudiantes de la Universidad CES, tenemos también de la Universidad Pedagógica Nacional, tenemos personas de la Universidad Nacional, bueno, varias otras organizaciones. De verdad, muchas gracias a todos por su tiempo. Esperamos que este sea haya sido un espacio muy agradable. Entonces, sí, del equipo de INVEMAR también los invitamos a que activen sus cámaras. Han sido un momento muy agradable. Bueno, entonces voy a tomar la imagen. Muchas gracias a todos por acompañarnos.